Entonces aquí vemos que la innovación es fundamental para la empresa, la innovación es fundamental para los países, ¿verdad? Y los países que no se atreven o no innovan se quedan atrás, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Este tema. Aquí, ¿verdad? Vamos viendo esto. Un tema interesante es el tema que habíamos comentado de que la innovación también puede ser hacia abajo, hacia los costos, ¿verdad? Donde el producto y el precio para el cliente sigan siendo igual, pero nuestra capacidad de producirlo, ¿verdad? A un costo más bajo, ¿verdad? Mejora significativamente. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Una situación que en general yo diría que las empresas siempre están buscando cómo reducir sus costos. Cómo reducir sus costos, inclusive nosotros mismos, ¿verdad? Si tú piensas, ¿verdad?, en que quieres ir, ni siquiera, digamos, quieres ir a la universidad, por decirte algo. Entonces, tú vas a evaluar las diferentes alternativas. Te puedes ir caminando, te vas a ir en camión, te vas a ir en Uber, te vas a ir, ¿verdad?, en auto propio, ¿verdad? Te vas a ir en un carpooling, ¿verdad? Esas son diferentes tecnologías para cumplir, ¿verdad?, el mismo fin, que sería en este caso llegar a la facultad. Pero tú vas a hacer un análisis, ¿verdad?, de costo-beneficio y vas a escoger aquella, ¿verdad?, que te genere el mayor valor. Y en ese sentido hay algunas que te pueden reducir los costos, como por ejemplo el tema del carpooling, es decir, donde dos amigos que vayan al mismo lugar se juntan y se dividen, por ejemplo, el costo de la gasolina o cosas de ese estilo, ¿verdad? Eso permite eventualmente reducir costos. Bueno, lo mismo sucede a nivel de la empresa. A nivel de la empresa, ¿verdad? Tenemos herramientas como, por ejemplo, el joint venture. Cuando se juntan dos empresas para desarrollar un concepto, ¿verdad?, en el que cada una de ellas aporta algo. Normalmente estos temas de joint venture se pueden ver particularmente la sinergia que se genera a través de las cadenas de valor o los aportes que realizan cada una de estas organizaciones. El tema del joint venture es que también hay que desarrollar la estrategia de salida. Ese otro temita, ¿verdad?, que hay que manejar. Ahí vemos que los clientes valoran la innovación, obviamente, porque la innovación está hecha para los clientes, ¿ah? Está hecha para los clientes, entonces el cliente valora la innovación. Y al valorar, obviamente, estamos generando esta ventaja competitiva. Está claro, ¿verdad? A esta altura es un elemento clave, ¿verdad? La innovación también te genera una diferenciación con los otros, ¿verdad? ¿Ah? Donde el cliente va a considerar que le está agregando más valor a su producto o servicio. Ahí tenemos, ¿verdad? En el caso tecnológico, ¿verdad? Tenemos el tema de Apple, el tema de Spotify y otros servicios digitales y no digitales que generan esa diferenciación. Normalmente esto va a estar asociado, ¿verdad?, con el concepto de la diferenciación. Abre nuevas posibilidades. Aquí podemos empezar a descubrir, ¿verdad? Podemos descubrir nuevas necesidades de los consumidores que nuestros productos y servicios podrían satisfacer, o podremos considerar necesidades en las cuales con la tecnología que nosotros estamos usando podríamos generar satisfactorias. Ahí también está un poco, ¿verdad?, el tema. Vamos a ver, por ejemplo, el tema de Twitter y Elon Musk, ¿verdad? Una de las razones de negocio por el cual, ¿verdad?, compró Twitter Elon Musk es porque, primero que todo, hacer una red social era más caro que comprarla, primera cosa, ¿verdad? Y segundo, esta red social tenía áreas de oportunidad en las cuales él podía desarrollar, ¿verdad?, reducciones de costos, que es lo que hemos visto, ¿verdad? Y aumento de los valores y servicios. En el corto plazo, ¿verdad?, los movimientos que ha hecho Elon Musk hasta el momento parecería ser que ha bajado el valor de Twitter. Sin embargo, detrás, ¿verdad?, de esto hay una serie de elementos, ¿verdad? Hay una serie de elementos que van a potenciarla. Y de hecho, no se trata aquí de descubrir, digamos, el hilo negro, sino que él está viendo otras redes sociales más complejas, más completas, y por lo tanto va a ofrecer a través de Twitter alternativas que eventualmente los clientes y consumidores desean. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero la fortuna originaria, ¿verdad?, de Elon Musk viene de una empresa que se llama PayPal. Entonces, él hizo esta empresa, ¿verdad? Hizo PayPal, y después cuando llegó a un punto determinado la vendió, y la vendió, para ser más exacto, en $100 millones.
Y una vez con esos 100 millones de dólares, se metió a hacer Tesla y se metió a hacer SpaceX. Con eso lo hizo, ¿verdad? Ahora, lo que él pretende, fíjate, lo que él pretende con Twitter es que sea una red social más allá de solamente mensajes van, mensajes vienen. Y una de las cosas que él está colocando ahí va a ser una plataforma de pagos y cobros. O sea, va a poder realizar traspasos de dinero. Va a ser en el fondo un banco con eso, porque va a ofrecer tarjetas de débito y crédito de Twitter. Imagínate lo que significa eso, ¿verdad? Va a ofrecer también, obviamente, a todo el comercio que pueda realizar compras y ventas a través de Twitter, ¿ya? Y se va a orientar hacia lo que son los monederos electrónicos, que son cuentas de pequeños montos, no son cuentas de miles de pesos, ni mucho menos, sino cuentas pequeñitas, ¿verdad? Administradas masivamente, ¿sí? Y ahí, como quien dice, va a meter el tema, ¿verdad? Entonces vamos a ver nuevas aplicaciones en Twitter. Dentro de eso, quién sabe, alguna, ¿verdad?, que tenga relación con los temas de inteligencia artificial, inteligencia, digamos, lo que es la inteligencia aumentada, ¿verdad? Entonces, ahí vemos ahí qué cosas, o sea, y ahí en ese sentido nuevas posibilidades, porque la clave del tema está tener claro que las necesidades nosotros podemos conocerlas o no como empresa, ¿verdad? Pero tenemos una cosa clara, que las necesidades son infinitas y por lo tanto, ¿verdad? No podemos decir, ya, con Twitter comunicándose ya estamos al otro lado. Vienen otras cosas. Hay que tratar, ¿verdad?, de imaginar el futuro posible. Y cuando tú eres capaz de imaginar el futuro posible, entonces puedes hacer las cosas, porque sabes a dónde va. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, este tema. Se van desarrollando en base a estas necesidades. Yo podría desarrollar nuevos productos para mis clientes actuales o puedo desarrollar mis productos actuales para nuevos clientes. Y ahí tengo nicho de mercado. Nicho de mercado que eventualmente, si yo tengo dos nichos de mercado, realmente tengo dos segmentos. Dos segmentos. ¿Ya? Ahora, desde un punto de vista teórico, ¿verdad? Cuando hablamos de nicho de mercado, hablamos de un producto único. Entonces, si yo tengo dos nichos de mercado, sería similar a segmento de mercado, pero la diferencia estaría en que a cada nicho le estaría dando un producto totalmente diferente. Por ejemplo, cuando hablamos de segmento, una empresa de soda, ¿verdad?, a un nicho de mercado le va a hacer, por ejemplo, una bebida deportiva saludable y a otro nicho de mercado le podría hacer, ¿verdad?, una soda entretenida, por decirlo algo. ¿Qué pasa con eso? Tienen en común que son soda, por lo tanto, se generan economías de escala en la producción base. Es lo mismo, ¿verdad? En cambio, cuando hablamos de dos nichos de mercado, lo que realmente estamos diciendo es que en un nicho le puedo vender soda y en el otro nicho le puedo vender equipo eléctrico, por decirte algo, ¿no? Totalmente diferente, que no hay un trasvase de economía de alcance o de experiencia, ¿verdad? O de escala entre ellos. Entonces alguien podría decir, bueno, ¿y por qué me interesa, ¿verdad?, ese mercado? La primera razón sería simplemente porque ahí está y nadie lo atiende. Ahí está, desde el punto de vista inicial. La segunda, ¿verdad?, es que, bueno, si hay nichos de mercado que yo puedo ser capaz de detectar, si yo detecto, mira, esta gente necesita viajes espaciales o esta gente necesita servicios funerarios, ¿verdad?, en la luna, por decir algo, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo puedo empezar a desarrollar mi modelo de negocio, a ver si realmente soy capaz de ofrecer un servicio en ese sentido o no. Y normalmente las empresas, ¿verdad?, que ya están operando en algún mercado, van a encontrar, ¿verdad?, cómo gestionar esto. Y esto es el tema, por ejemplo, de la diversificación, ¿verdad? Ustedes en estrategia vieron la estrategia específica de diversificación, que podemos hacer una diversificación relacionada y una diversificación no relacionada. ¿Ah? Y una de las estrategias, ¿verdad?, para avanzar hacia una estrategia de diversificación no relacionada es crecer mediante una diversificación concéntrica. ¿Ya? Si estoy hablando en chino, me dicen. ¿Ya? Si estoy hablando en chino, me dicen. ¿Ya? Cuando hablamos de una diversificación relacionada, estamos hablando, ¿verdad?, de que la empresa se va a otra industria, a otro nicho, ¿verdad?, de mercado, ¿verdad?,
pero que en ese nicho de mercado existen algunos elementos de la cadena de valor original que pueden ser complementarios. Ahí está un poco la cosa. En el cambio, cuando nos vamos a una industria donde no hay una relación en la cadena de valor, es decir, que no hay nada que me aporte, ¿verdad? Lo que me aporta, ok, ¿por qué voy a buscar, ¿verdad? Un nuevo nicho de mercado, voy a buscar un nuevo nicho de mercado porque ese nicho de mercado me tiene que generar, ¿verdad? Más rentabilidad que mi mercado actual. Simplemente voy por la rentabilidad, nada más, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? La rentabilidad puede incrementarse si ese nicho de mercado, en vez de ser chiquito, se crece bastante, ¿verdad? Entonces, cuando desarrollamos una estrategia de crecimiento, de diversificación no relacionada, nos vamos única y exclusivamente porque la rentabilidad de esa industria es superior a nuestra rentabilidad actual. No a nuestra industria, sino que a nuestra rentabilidad actual, porque tu rentabilidad actual puede ser el promedio de la industria, puede estar debajo de la industria, puede ser por sobre la industria. Entonces, si tú encuentras, ¿verdad? Un negocio, ¿verdad? En otra industria que tenga mejor rentabilidad, va para allá. Ahora, ¿qué significa normalmente que un negocio tenga mejor rentabilidad que otro que nosotros estamos? Significa que debe haber algo, ¿verdad?, que hace que la cosa sea más difícil. Y ahí es donde entran las famosas fuerzas de Porter, ¿verdad? Que un poco nos hablan de cómo más o menos, ¿verdad?, se define la rentabilidad de una industria y de un negocio en general, ¿verdad? En una industria, ¿verdad?, por ejemplo, si es muy difícil entrar, ya sea porque se requieren permisos, ¿verdad?, estatales, ¿verdad?, o se requiere mucho capital, maquinaria, qué sé yo, obviamente los márgenes van a ser más altos, porque hay menos incentivo para que las empresas entren. En cambio, al revés, ¿verdad? Si hay barreras de entrada muy bajas, cualquiera entra y cualquiera sale, entonces van a haber muchos incentivos para que la gente pueda entrar y probar y salir. Pero eso va a hacer también que la rentabilidad esperada en esos segmentos sea menor. Un poco este tema de los nichos de mercado. Ahora, desde el punto de vista de la innovación, ¿qué es lo que tenemos que ver? Desde el punto de vista de la innovación, tenemos que ver, ¿verdad?, si ese nicho de mercado va a valorar la innovación que nosotros le vamos a proponer. Ahí está un poco la clave del tema, ¿verdad? Si no, ¿para qué vamos para allá? Ahí está, ¿verdad? Y el tema de innovar o morir. Esto sí es una cosa clara. Puede ser de manera explícita o puede ser de manera implícita. Si tu empresa no está innovando de manera periódica, no te voy a decir que tiene que innovar todos los días, pero tiene que estar trabajando todos los días, ¿verdad? Si una organización no innova, lo que vamos a ver, ¿verdad?, es que va a perder ventaja competitiva, porque las ventajas competitivas no son para siempre. No es esta cuestión de que uno dice, güey, ya la hice, ya tengo mi ventaja competitiva, entonces me duermo en los laureles, ¿verdad?, y dejo nomás que el flujo caiga. Lo que pasa es que cuando tú desarrollas una ventaja competitiva, todos tus competidores que están hambrientos, ¿verdad?, te van a mirar y van a tratar, ¿verdad?, de encontrar qué es lo que hiciste, ¿verdad?, para generar esa ventaja, y van a tratar, ¿verdad?, de agarrarte del saco y de tirarte para abajo, ¿verdad?, copiándote normalmente los elementos o inclusive mejorándolos. Entonces, como las ventajas competitivas, como la innovación, no es una cosa instantánea, sino que hay que trabajarla, va a implicar, ¿verdad?, que cuando tú te des cuenta ya va a estar muerto. Que esa es un poco la cosa, ¿verdad? Y bueno, sin ventaja competitiva no tenemos por dónde ir, porque si los consumidores y los clientes no nos prefieren a nosotros y prefieren la competencia, no vamos a vender nada, ¿verdad? Nadie nos va a querer, ¿verdad? Y vamos a tener que irnos para la casa a buscar otro negocio, ¿verdad? Ahí está un poco la cosa. Donde tengamos ventaja competitiva. Esta es la buena noticia. La buena noticia, ¿verdad?, es que todas las organizaciones, todas las empresas pueden innovar. Y se puede innovar por muchas partes, ¿verdad? El tema de cómo atacar este tema de la innovación, hay varios sistemas, varias metodologías, ¿ah? Metodología explícita y metodología implícita. Lo que yo recomendaría en principio sería, por una parte, escuchar
al cliente, es decir, abrir canales para que el cliente nos pueda decir qué opina, ¿verdad?, de nuestros productos y cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Cuando el cliente nos dice, oye, esto podría ser más grande, eso significa, ¿verdad?, que si nosotros lo hacemos más grande, vamos a satisfacer mejor sus necesidades. Entonces, de acuerdo a todo lo que dice, ¿verdad?, nosotros tenemos que analizar si podemos o no hacerlo, si es económicamente factible. La otra manera de mirarlo es a través de la cadena de valor. Yo creo que después lo vamos a ver un poquito, ¿verdad? Y en la cadena de valor lo que tendríamos que hacer es mirar cada uno de los eslabones y ver cómo podemos mejorar un poquito cada uno de estos, ¿verdad?, para generar una mejora general. O sea, ahí tenemos, ¿verdad?, este tema. La productividad al final, cuando uno es capaz a través de la innovación aumentar la productividad, implica que con una misma cantidad de recursos, ¿verdad?, puede producir más productos y servicios. Y eso implica necesariamente que bajan tus costos, ¿verdad? Bajan tus costos, porque produjiste al mismo costo más unidades, por lo tanto el costo unitario baja. Y esa diferencia es para efectos internos, es una innovación, es una innovación. El caso, ¿verdad?, que hemos platicado, el caso de Ford, ¿verdad?, que fue capaz de pentuplicar, digamos, aumentar la productividad de las fábricas automotrices por una cantidad estratosférica, ¿verdad? Y eso fue lo que permitió bajar sus costos tan radicalmente. Cosa que todo el mundo después, ¿verdad?, empezó a mirar y tratar de ver cómo poder imitarlo para poder ser competitivo. Los que no pudieron desaparecieron, porque muchas veces se cuenta la historia de la gente exitosa, pero no se cuenta la historia de los que fracasan. Y resulta, ¿verdad?, que en la industria automotriz, al inicio, ¿verdad?, la industria automotriz entre los años 1880, 1920, muchas empresas entraron al negocio. Muchas empresas, porque todos los fabricantes fabricaban los automóviles en el garage de su casa, ¿no? Y llega Ford, ¿verdad? Llega Ford y le mete los principios, ¿verdad?, de la administración científica, le mete la línea de producción, le mete, ¿verdad? Y empieza a producir una gran cantidad de automóviles a un bajo costo porque producía gran cantidad, porque tenía productividad. Ahí fue un elemento clave. Y los otros tuvieron que copiarlo, ¿verdad? Entonces ahí está un poco... Ahí está. Algunas marcas que desaparecieron y que aún siguen por ahí dando vueltas, por ejemplo, Chevrolet. Chevrolet es el apellido de un ingeniero francés que desarrolló automóviles, ¿verdad? Y que fue absorbido por la General Motors. ¿Ah? Lo mismo Dodge, eran dos hermanos, los hermanos Dodge, que hacían automóviles, ¿verdad? Y que fueron absorbidos porque no fueron capaces de competir, porque se demoraron mucho, ¿verdad?, en darse cuenta de que tenían que generar ventaja competitiva. En esa época, ellos estaban muy focalizados en el producto, estaban muy focalizados en hacer un buen auto desde el punto de vista ingenieril, que no se rompiera, que fuera confiable, que anduviera lejos, etcétera, etcétera. Pero no tenían la visión, ¿verdad?, de enfocarse en las necesidades de sus clientes. Y por eso muchos de ellos, digamos, fracasaron. Porque al final tú puedes tener un producto muy maravilloso, pero si tu producto no es deseado, no es querido, ¿verdad?, y no es usado por los clientes y consumidores, no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Entonces ahí está, ¿verdad?, este tema. Y esto es lo otro, ¿verdad? Nosotros estamos innovando, ¿verdad? Y nuestra competencia también está innovando. Ahí está, ¿verdad? Si nosotros vamos a un ritmo lento, nuestra competencia va a ir a un ritmo más fuerte y en la medida que ellos innoven, van a dejarnos obsoletos, Entonces nosotros tenemos que... Hay industrias, ¿verdad?, que son más innovadoras que otras. Hay industrias que en un momento dado son innovadoras. Por ejemplo, la industria automotriz durante las primeras décadas del siglo XX fue muy innovadora, pero después ya como que se ha quedado ahí, ¿verdad? Sigue innovando. Por ejemplo, una de las innovaciones en los años 50, fíjate, del siglo pasado, ya había una tendencia a robotizar ciertas funciones de la empresa, pero obviamente no estaban ciertas capacidades tecnológicas que hoy hay para hacer este tipo de temas, ¿verdad? Entonces hacían los robots ciertas funciones y eran peligrosos porque se movían, ¿verdad? Y rompían todo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces,
y de hecho General Motors hizo unos experimentos y después volvió a la forma tradicional porque no le funcionaron. Pero el tema está, ¿verdad?, que la robótica no es una cosa nueva que está entrando a la fábrica, es una cosa relativamente antigua, ¿ya? Lo que pasa, ¿verdad?, es que ahora con ciertos avances que se cruzan en la industria. Por eso, ¿verdad?, este tema de la inteligencia artificial, del GPT y de otras herramientas de inteligencia artificial son tan importantes, porque lo que yo no puedo ver cómo esto va a impactar en la industria en que está tu empresa. Sí puedo ver que hay algún elemento, ¿verdad?, que puede obviamente apoyar, pero las personas que están en la industria lo que tienen que hacer, porque son los que están trabajando, saben cuáles son sus problemas, cuáles son sus fallas de productividad. Entonces, esas personas lo que tienen que hacer, ¿verdad?, es determinar, ¿verdad?, cómo puedo utilizar esta herramienta, ¿verdad?, para que me ayude a mejorar, ¿verdad?, un producto para los clientes, pero también cómo me ayude a mejorar, ¿verdad?, dentro de mis procesos productivos para hacer más productivo. Y tengo que estar siempre atento con mi competencia, ¿verdad? Porque ellos van a innovar también, van a tener ventaja competitiva que eventualmente yo no voy a tener y por lo tanto ellos van a estar en una mejor posición de la que tengo yo y eso implica que mi posición esté en riesgo. Ese es el tema al final del cabo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, un poco esto.